Si tenemos un resorte acoplado a una pared y en su extremo le aplicamos una cierta fuerza, una fuerza de magnitud F, pues notaremos que se mueve a partir de su posición de equilibrio, suponiendo que es esta. Se mueve a través de una distancia que anteriormente se llamaba una distancia X. Aquí, para fines de este tema, vamos a llamarlo como un delta L. Delta L es decir, un cambio de longitud. Obviamente, si nosotros le aplicamos esta fuerza de magnitud F, el resorte va a aplicar una fuerza en sentido contrario de la misma magnitud. Vamos a llamarlo Fs por fuerza del resorte o spring. Y sabemos precisamente que si nosotros aplicamos el doble de fuerza, vamos a tener el doble de longitud. Al menos eso es lo que dicta la ley de Hooke, donde nos dice que F es igual a menos K por X. Es decir, en sentido inverso, pero el cambio de longitud va a ser directamente proporcional a la fuerza aplicada. Entonces, este delta L es proporcional a la fuerza aplicada. Y por supuesto, si yo tengo en principio un resorte que es originalmente el doble de largo y yo aparte le aplico una fuerza, entonces imagínense que su posición de equilibrio ahora está en este punto, pues el cambio en la longitud debido a la fuerza aplicada, pues también va a ser distinto, ¿no? Es proporcional a la longitud original que tenga el resorte. Es decir, este cambio en la longitud, este delta L, también va a ser proporcional a la longitud original, desde luego. Si aplicamos nosotros la fuerza a través de dos diferentes resortes, es decir, acoplamos dos resortes y hacemos una fuerza, aplicamos una fuerza sobre ellos, pues entonces sentiremos que la fuerza del resorte se duplica, simplemente por tener dos resortes. Vamos a verlo de esta siguiente manera. Dos resortes en paralelo, y de algún modo los conectamos para poder nosotros aplicar una sola fuerza de magnitud F. La fuerza que nosotros vamos a sentir en sentido contrario, pues va a ser tanto la fuerza del primer resorte con magnitud de Fs y la fuerza de este segundo resorte. Es decir, últimamente la fuerza se va a duplicar. Esto significa pues entonces que el cambio en la longitud que nosotros apreciemos a partir de aplicar esta fuerza, pues va a ser inversamente proporcional a la cantidad de resortes, ¿no? Es decir, si yo pongo 3 resortes, voy a sentir 3 veces la fuerza, va a ser 3 veces más difícil elongarlo, una cierta longitud, y entonces delta L también va a ser inversamente proporcional a el número de resortes, es decir, 1 sobre el número de resortes. Ok. ¿Y qué tiene que ver esto con la elasticidad, que en principio es una propiedad mecánica de los objetos? Bueno, pues en principio, si yo tengo una barra que no es estrictamente un resorte, pero por su composición química, es decir, los mismos átomos se comportan como resortes tal cual. Si yo tengo una barra sólida de algún material, pues entonces yo también le puedo estar aplicando una cierta fuerza en por ejemplo en esta dirección, una fuerza que por supuesto no vamos a tener elongaciones tan pronunciadas como en el caso de los resortes, los cuales pues bueno, podemos definir su dureza a partir de este número que es la constante del resorte, es decir, el número K. Para este caso, si los imaginamos, bueno, un objeto rígido o sólido en general no tendría una constante del resorte como que tan
tan pequeña, al contrario, tendrían constantes muy grandes. Sin embargo, vamos a definir la elasticidad a partir de esto, diciendo, bueno, si por ejemplo originalmente tenía una elongación dada, pues voy a tener yo aquí también un cambio de longitud, un delta L, voy a tener una cierta área de contacto, que voy a definir por la letra mayúscula A, y por supuesto la longitud original, que es el valor de qué tanto mide el objeto. Una vez que yo aplico una fuerza, se elonga un poco más, y pues por supuesto voy a tener una fuerza contraria, que pues en este caso lo llamamos Fs. Vamos a llamarlo igual para no cambiar el sentido. Habrá una fuerza en sentido contrario en esta otra dirección, es decir, en dirección contraria a la fuerza aplicada. Esta fuerza es lo que se opone a que nosotros lo sigamos elongando cada vez más. Entonces, en estos casos, para un objeto sólido, pues también podríamos aplicar la ecuación de la ley de Hooke. Sin embargo, pues no es como que tan óptimo utilizar la ley de Hooke para objetos sólidos. Vamos a hacer la extensión a que si nosotros tenemos dos objetos con una superficie transversal igual, es decir, suponiendo que es una superficie A, y pues ambos tienen la misma longitud y yo le aplico la misma fuerza, suponiendo que miden lo mismo, ¿no? Aquí tengo el área transversal A, aquí tengo un área transversal también A, tienen la misma longitud, y por supuesto que esperaríamos si yo de algún modo los conecto y aplico una fuerza de la misma magnitud con la que apliqué F inicialmente sobre este objeto. Pues bueno, igual que como sucedió con los resortes, el número de resortes me indicará inversamente la proporcionalidad inversa de qué tanto yo lo puedo elongar. Entonces en este caso de algún modo tengo el área transversal neta de 2A, una elongación de 1/2 de veces más difícil de prolongar para la misma fuerza. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un objeto, el cual tiene un área transversal justamente de 2A, y estamos hablando del mismo material? Su elongación se va a mantener constante debido al, es decir, la variación de la longitud se va a mantener constante de acuerdo a la misma fuerza. Esto quiere decir que de acuerdo a los valores que yo tenía en los resortes, los puedo conceptualizar a través de objetos sólidos, diciendo, bueno, el cambio en la longitud, delta L, de algún modo u otro es proporcional a, dijimos que es proporcional a la fuerza que yo aplique. Por supuesto, entre más fuerza aplico, más lo voy a elongar. Es directamente proporcional a la longitud original, es decir, entre más largo sea originalmente, más podré yo elongarlo un poco más a partir de cierta fuerza. Y es inversamente proporcional ya sea al número de resortes o al número de objetos con una cierta área transversal o al área transversal misma, es decir, es inversamente proporcional a esta área transversal. Para eliminarnos este signo de proporcionalidad, vamos a reescribirlo de la siguiente manera. En principio, vamos a definir algo que es el esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? Es una fuerza aplicada sobre un área transversal en un objeto, y la deformación lo vamos a definir como la longitud original entre el cambio en su longitud. Vamos a describirlo de esa forma: F sobre A es el esfuerzo, F sobre A, y esto lo vamos a igualar a la deformación con un signo que es el equivalente a la constante del resorte. Esto es el módulo de Young. La deformación es delta L sobre L. Entonces vean qué hice aquí. Simplemente despejé L, y para eliminarnos el signo de proporcionalidad
le establecí el módulo de Young. ¿Qué significa el módulo de Young? Es qué tan propenso es un material a que yo lo deforme, a través de un cierto esfuerzo. Entonces vamos a definirlo así tal cual. Esto es esfuerzo y deformación y el módulo de Young, siendo F sobre A el esfuerzo, como les dije, esfuerzo, delta L sobre L es la deformación, y esta Y es el módulo de Young. ¿Qué nos dice el módulo de Young? Bueno, si yo aplico una fuerza a un objeto, ¿qué tan fácil es que yo lo deforme? Es decir, nos va a dictar de algún modo u otro la rigidez, como bien lo hizo en su momento la constante del resorte. Es muy parecida, de hecho tienen más o menos la misma razón de ser, así como aquí establecí proporcionalidades, porque bueno, tenemos que tomar en cuenta la constante del resorte, porque si un resorte es más rígido, pues va a ser más difícil hacer que este resorte se deforme o se elongue una cierta longitud. Lo mismo sucede para los objetos sólidos. Si tiene un módulo de Young más grande, significará que este objeto es más rígido y entonces por mayor esfuerzo que yo le aplique, la deformación va a seguir siendo menor. Esto se puede ver de manera gráfica en una de estas gráficas de esfuerzo contra deformación, en donde, pues bueno, el esfuerzo es la cantidad del eje de las X y la deformación es lo que yo voy a obtener al final de cuentas. La deformación en general se pueden encontrar con diferentes expresiones, es decir, a veces el esfuerzo y la deformación se encuentran en los libros de texto con otras letras. Sin embargo, como a veces difieren entre ellas, vamos a dejarlas así, ya después vamos a establecer una métrica para ello. Si yo aplico un cierto esfuerzo en un objeto, pues voy a encontrarme con que si yo le aplico, por ejemplo, 0 newtons, voy a tener 0 deformación. Y si yo voy aumentando constantemente la fuerza que yo le aplico o el esfuerzo aplicado, pues voy a seguir teniendo una cierta deformación de forma lineal, la cual va creciendo y creciendo y creciendo, es decir, yo estoy aplicando la fuerza, el objeto va cediendo, 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 es decir, se va deformando cada vez más, va elongándose. ¿Y qué es lo que sucede hasta que aplicamos una cierta fuerza? Pues bueno, por más esfuerzo que nosotros apliquemos, ya no se sigue deformando más, es decir, llegamos a un punto de ruptura. Y dependiendo del tipo de material, aquí suceden algunas cosas raras. Por ejemplo, esto que sucede si, por ejemplo, nosotros tomamos un pedazo de plastilina y lo estiramos, lo que vamos a encontrar es que empieza a hacer esto. Tiene un cuello de botella. Todos estos fenómenos pues pueden darse debido a las propiedades intrínsecas de cada material. Y pues bueno, esta parte generalmente suele ser distinta para cada tipo de material, pero en general cuando se rompe, pues bueno, podemos aplicar todo el esfuerzo que nosotros querramos. Si esta cosa ya se rompió, pues ya no se va a deformar más. Entonces, lo que nos interesa es la parte lineal, es la parte en la que estamos nosotros encontrando que funcionaría nuestra ecuación de esfuerzo, módulo de Young y deformación, porque es una relación totalmente lineal, es decir, es proporcional, y simplemente este módulo de Young lo que nos va a dictar es la pendiente de esta recta. Es decir, si yo tengo un objeto mucho más rígido tendría una pendiente más pronunciada. Es decir, un objeto más rígido tendría un módulo de Young tal vez así, o incluso un objeto sumamente rígido tendría un módulo de Young casi en vertical. Entonces, a partir de esto es que los objetos tienen diferentes propiedades elásticas, las cuales, pues bueno, funcionan para diferentes aplicaciones, ¿no? Dependiendo de para lo que nosotros lo queramos aplicar en situaciones ingenieriles, pues podemos encontrar
más o menos óptimo un objeto cuyo módulo de Young se acerca a un valor preciso, ¿no? Es decir, algo que nosotros estemos esperando para poder aplicarlo en diferentes situaciones. Entonces, el esfuerzo y la deformación se conectan directamente a través de la pendiente, que es el módulo de Young, que es casi como la constante del resorte. Simplemente nos va a dictar qué tan fácil es, a partir de que yo aplico una fuerza, deformar un objeto. Y esto es de manera lineal, pero existen otras metodologías, es decir, otras formas de aplicar esfuerzos sobre los objetos. Si por ejemplo, vamos a redefinir esto, el módulo de Young es como la elasticidad de longitud de Young, es elasticidad de longitud. Vamos a reescribir esta ecuación de la siguiente forma, es decir, módulo de Young va a ser igual a fuerza sobre área, es decir, esfuerzo, fuerza sobre área entre deformación, es decir, delta L sobre L. Simplemente despejé para Y. Bien, para este caso, pues nosotros estamos aplicando un esfuerzo longitudinal, es decir, por ejemplo en esta dirección, y yo tengo una elongación en este sentido, delta L. Delta L. Si por ejemplo yo aplico una fuerza en otra dirección, vamos a encontrar lo que se llama módulo de corte. Módulo de corte. Este módulo de corte pues es aquel en el que si yo por ejemplo tengo un objeto tridimensional y yo le aplico una fuerza, por ejemplo en esta dirección, una fuerza en esta dirección, aquí va a tener una cierta altura h, pues y yo tengo una fuerza en esta otra dirección, una fuerza contrariada, pues naturalmente lo que va a suceder con un objeto, supongamos caucho o algo así, pues es que no se va a cortar tal cual, pero lo que sucede es que va a cambiar su inclinación en los bordes. En este caso, pues si nosotros aplicamos una fuerza de este lado y otra fuerza hacia acá, pues vamos a tener una deformación de este tipo. Esta longitud que va cambiando le vamos a llamar como delta X, y el módulo de corte lo vamos a definir de la siguiente forma. S, que es el módulo de corte, va a ser igual al esfuerzo, es decir, fuerza sobre el área transversal que tenemos aquí detrás, fuerza sobre área entre esta deformación, es decir, qué tanto en delta X cambió con respecto a su altura original. Entonces imagínense un objeto con una altura mucho mayor, este delta X pues también va a ser mayor. Por eso es que depende de la misma forma de delta L sobre L esta cantidad. Entonces este módulo de corte nos sirve para definir objetos que al serles aplicada una cierta fuerza se deforman de esta manera. Ese es el módulo de corte. Y el módulo volumétrico es aquella elasticidad de volumen en donde si yo tengo un objeto tridimensional también, en este sentido como un cubo para facilitar las cosas, y yo le aplico fuerzas en todas direcciones, ¿no? Yo aplico fuerzas acá, en este otro sentido, hacia acá, en cada una de las caras. Y por supuesto, si es lo suficientemente elástico, podremos percibir que hay un cambio en su volumen. Y este cambio en su volumen se define a partir de qué tan propenso es para que nosotros podamos cambiarle su volumen. Pero en sentido contrario, es decir, de algún modo u otro lo vamos a estar comprimiendo.
Esto significa, para el módulo volumétrico, que lo definimos como esta B mayúscula, pues esto va a ser igual al signo menos, porque lo estamos comprimiendo, es decir, vamos a tener un volumen menor en principio. Y si nosotros estamos hablando de un esfuerzo en 3 dimensiones, es decir, estamos aplicando fuerza en todas las caras sobre una cierta área, pues entonces aquí sí vamos a hablar de un cambio en la presión. Un cambio en la presión, recuerden, presión es igual a fuerza sobre área. ¿Pero por qué no lo definimos aquí? Bueno, pues estrictamente porque la fuerza aplicada solamente es en una sola dimensión, al menos para estos dos casos. No podríamos hablar precisamente de presión, porque la presión la establecemos justamente para tanto fuerzas que se dirigen hacia el área transversal, en este caso la estamos jalando, como para situaciones más volumétricas. Entonces, en este caso, un cambio en la presión puede ser un objeto que sumergimos en, pues por ejemplo en el océano o algo así. Pues un cambio en la presión nos va a hacer un cambio en su volumen. ¿Cómo definimos el cambio en el volumen? Es decir, la deformación volumétrica pues es el cambio en el volumen sobre el volumen original, o volumen I. Déjenme lo escribo un poco mejor para que no se entienda como velocidad. Es volumen original. Y así es como definimos las 3 propiedades más utilizadas para la elasticidad, al menos para este curso. Y pues con estas bastarán para poder hacer una serie de ejemplos que nos van a servir en la conceptualización de estos conceptos.